Un saludo cordial a todos los que nos acompañan hoy en un encuentro más de esta iniciativa que busca impulsar la digitalización y el comercio electrónico en Bolivia, los Cyber Days 2021. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la participación de una empresa que está innovando en temas digitales de manera muy agresiva y que siempre tiene productos y servicios que son importantes de tener en nuestro mapa mental a la hora de emprender. Esta empresa es Gurusoft y nos acompaña hoy Wendy Andrade, que es la CEO de Gurusoft, con una presentación que estoy seguro va a ser de interés de todas las empresas, porque cuando hablamos de impuestos, todas las empresas necesitamos tener máximo cuidado y estar a la vanguardia. Wendy nos hará una presentación con el tema sobre la facturación electrónica, las normativas de la Resolución Nacional de Directorio de Impuestos 1021, quebrado 11, 1021, quebrado 12, 1021, quebrado 19, para que podamos tener las últimas modificaciones en nuestras manos, para que podamos conocer el alcance de esas modificaciones y cuáles son los grupos obligados a adquirir productos y servicios tecnológicos en el marco de esas decisiones de impuestos nacionales. Wendy, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en los Cyber Days Bolivia 2021. Te agradecemos a ti y a Gurusoft por estar con nosotros. El escenario es todo tuyo y luego de tu presentación te traslado algunas de las preguntas que nos van llegando a través de los diferentes canales de este evento. Adelante, Wendy. Excelente, muchísimas gracias. Y sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se está escuchando mucho en Bolivia, en los contribuyentes y algunos contribuyentes en especial que han sido nombrados por impuestos para que empiecen a utilizar este sistema, bueno, una de las modalidades de facturación, esta es la facturación electrónica en línea, que ha sido regulada mediante las resoluciones que vamos a aprender el día de hoy, de qué se tratan, qué abarcan y a partir de cuándo tenemos que empezar a facturar electrónicamente en línea. Para nosotros es un gusto, como Gurusoft, pues traer esta presentación. Vamos a hablar algunos antecedentes, qué es esto de la facturación electrónica en línea, dónde ya se ha implementado y cómo estamos en el proceso en Bolivia. Vamos a recorrer la normativa que establece toda la parte tributaria, legal y técnica de la facturación electrónica en línea, algunas particularidades que han sido expuestas en esa normativa, algunos beneficios que también trae a los contribuyentes este nuevo modelo de facturación. Luego los esquemas de conexión, vamos a ver algunos, los tipos de documento, cómo es el flujo de la facturación electrónica en línea y pues finalmente algunos consejos y recomendaciones para que tomen la mejor decisión de sobre qué proveedor trabajar o qué sistema deben adoptar para utilizar estos modelos de facturación. Bien, hablemos un poco acerca de la facturación electrónica en línea en Latinoamérica. Básicamente es una tendencia que han adoptado muchos de los países de la región para poder llevar los beneficios que trae la tecnología hacia cada uno de los países. Y con eso tenemos una arista que es la del contribuyente y también la arista o los beneficios que le traen las entidades fiscales en temas de recaudación de impuestos. En ese orden de ideas, pues tenemos países como México, Chile, que vienen trabajando desde el 2003, 2004 en facturación electrónica, son los pioneros y son los que ya tienen un sistema de facturación muy maduro. Luego tenemos países como Ecuador, Perú, que iniciaron en el 2014 con este proceso y al día de hoy, pues gran parte de su población, de los contribuyentes que tributan, ya están utilizando la facturación electrónica en línea. Y finalmente tenemos algunos países que empezaron hace algunos añitos atrás, como es Colombia y Costa Rica, que también empezaron a adoptar a partir del 2018 la facturación electrónica, en algunos casos por grupos de contribuyentes que debían adoptar la norma, en otros casos por el tamaño de las empresas, pero finalmente ya tienen un gran porcentaje de los contribuyentes trabajando con facturación electrónica en línea. Es más, hemos visto en países, por ejemplo, como en Colombia, que ya no solo abarcamos los típicos documentos electrónicos, las facturas, nota crédito, nota de débito, sino que al día de hoy también estamos implementando nómina electrónica. Es decir, que cada empresa, cada contribuyente que quiera devengar esos valores de la nómina para su deducción de impuestos,
pues va a tener que primero reportar esas nóminas hacia el ente de tributación, en este caso la DIAN en Colombia, como sería el homólogo de impuestos nacionales en Bolivia. Entonces, vamos viendo que no solo abarcamos los procesos tradicionales de tributación, sino que a medida que se van viendo los beneficios de la tecnología, se van adaptando nuevos documentos. Y finalmente, pues tenemos en el grupo de los que recientemente están adoptando estos procesos, a pesar de, por ejemplo, en el caso de Bolivia, vienen trabajando hace años, en el 2018, con la facturación electrónica. Recién estos años, en 2021, 2022, están liberando las primeras listas de estas empresas que ya necesitan adoptar estos sistemas. Entre esos está Bolivia, tenemos a Paraguay, también tenemos República Dominicana, Panamá, con los cuales ya hay un primer grupo de empresas que necesitan o necesitan salir con estos modelos de facturación. ¿Cómo está la facturación electrónica en Bolivia? Bueno, empezamos en el 2019, 2018 con las primeras resoluciones, tuvieron o sufrieron algunos cambios a nivel técnico, a nivel normativo, se estableció un primer grupo de empresas, luego se aprobó la ley, pero finalmente en agosto del 2021 se ha publicado la resolución normativa del directorio 1021-11, donde se establecen cuáles van a ser las modalidades de facturación electrónica en general o las modalidades de facturación que van a regir a partir del 1 de diciembre de este año. Son 6 tipos de modalidades, entre esas tenemos la facturación, hay 3 modalidades de facturación en línea. Por un lado está la portal web en línea, luego tenemos la computarizada en línea y finalmente la facturación electrónica en línea. Y dejamos también en esta normativa algunos modelos de facturación tradicionales, porque esto va a ser un cambio progresivo. Y el SIN lo dice en esta normativa, donde va a establecer los grupos de empresas que deben adoptar cualquiera de estos modelos de facturación. Y con eso nos quedamos también con la facturación manual, la facturación computarizada a través del sistema de facturación virtual, que es de paso transitoria, y finalmente tenemos la facturación prevalorada. Luego de esta fecha, pues el SIN también ha dispuesto o ha emitido unas resoluciones normativas de directorio, esa es la 1021-12 y la 1021-19, donde ya se lista el primer y segundo grupo respectivamente de empresas o contribuyentes que deben iniciar a adoptar uno de estos modelos. Sin embargo, pues también queda la posibilidad abierta de que cualquier contribuyente que no esté en estos primeros grupos y quiera adoptar la facturación electrónica o alguno de estos modelos por los beneficios que le va a traer a su empresa, que pueda iniciar voluntariamente con este proceso. Bien, pero venimos hablando de los beneficios. ¿Qué beneficios nos trae la facturación electrónica en línea? Primero vamos a tener la generación automática de los registros de compras y ventas y sobre todo los registros de ventas, porque ya no vamos a estar obligados a hacer ese trámite manual ante el SIN, sino va a ser el SIN el que nos sugiera cuál es la declaración del mes que vamos a tener. Y en cuanto al registro de compras, si bien es cierto, el SIN va a tener el registro de todas las compras electrónicas que esté haciendo, porque primero pasan por una validación en el sistema del SIN antes de que me llegue a mí esa factura de alguna compra de un bien o servicio que hice, van a haber todavía circulando facturas manuales o facturas de los otros tipos de modalidades, con lo cual todavía las compras no van a estar 100% automatizadas, pero es un proceso que se avisora en el futuro que lo esté de esa manera. La generación sugerida de los formularios, como le mencionaba, la reducción de los costos en papel y en espacio. Nos vamos a dejar de preocupar por dónde dejé la factura, ver si la factura todavía está legible, si todavía tiene tinta, si no le cayó alcohol con esto, con todos los temas de bioseguridad que estamos pasando. Es muy probable que le caiga algún líquido a nuestras facturas, a la impresión, y pues ya no esté legible y por ende no podamos hacer uso tributario de esta factura. La reducción de costos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hablemos de procesos, reprocesos que tenemos que hacer, ya con la información digitalizada, estos procesos rutinarios pues se reducen, dejándonos más tiempo disponible para enfocarnos sobre todo en nuestros modelos de negocio y enfocarnos a producir más. Y también brinda seguridad a los clientes por la venta de bienes y servicios, ya que eso lo vamos a ver ahora dentro de los beneficios del que recibe la factura,
ya yo puedo garantizar o puedo verificar por medio de la factura electrónica, cuando vemos la representación gráfica o el PDF, un código QR que yo lo voy a poder escanear y con eso voy a poder consultar la factura electrónica que esté en el portal de impuestos y que efectivamente sea un documento que luego voy a poder deducir de los respectivos impuestos. Entonces, se agiliza este proceso y ya no tengo que estar haciendo consultas o cuadres rutinarios entre empresas para verificar si una factura fue reportada o no. Entonces, vamos a poder visualizar los documentos prácticamente en tiempo real en los portales de impuestos. Vamos a eliminar la transcripción de las facturas, donde efectivamente puede haber error humano al momento de transcribir, ya sean los datos del emisor, datos del receptor o los datos del detalle de la factura. Y pues definitivamente la generación automática sugerida de los formularios, esto para el sector público, sector privado, los independientes y los consultores en línea. Bien, ¿qué abarca esta normativa? Cabe recalcar que la normativa de directorio de la 1021-11 es la que contiene todos los fundamentos, tanto técnicos, normativos y de procedimientos para la facturación electrónica. Esta resolución abarca, pues, por un lado, cuáles son las modalidades de facturación, los tipos y procesos de autorización y asociación que podemos hacer a los sistemas de facturación, viendo pues que vamos a poder utilizar ya sean los sistemas disponibles por el SIN, puedo yo desarrollar un software y autorizar mi software como desarrollo propio ante el SIN, o también puedo utilizar un sistema de un proveedor de facturación electrónica. Vamos a revisar cuál es el proceso de emisión, cómo es el flujo de cada una de las etapas que se requiere para la facturación electrónica. Vamos a ver también los eventos significativos y las contingencias, que era un vacío que teníamos de las normativas anteriores y finalmente en esta normativa han quedado expresas. También vamos a ver o hablar sobre las facturas offline o las facturas fuera de línea, cuándo se deben utilizar y cuáles son los requisitos técnicos que se deben seguir para poder optar por este tipo de emisión. Por otro lado, la firma digital, los beneficios que nos trae, los requerimientos técnicos que también se necesitan para poder emitir con la factura, con la firma digital. Los servicios de la administración tributaria que va a tener a disposición para los diferentes modelos de facturación, cuáles son las obligaciones de los emisores. Aquí pueden ver las páginas donde habla específicamente de estos temas. Si alguno es de su interés, pues puede ir a profundizar a estas secciones. Se habla también de los aspectos técnicos y se hace referencia al anexo técnico que está publicado en la página del portal web del SIN. Y finalmente, las disposiciones finales y transitorias de las que se habla en esta resolución. Recalcando los puntos más importantes o que más ha llamado la atención o que son diferentes para esta normativa, tenemos que la normativa abarca a todos los contribuyentes del territorio nacional boliviano. Eso quiere decir que a partir del 1 de diciembre, donde entra en vigencia esta resolución, las únicas modalidades de facturación que van a ser admitidas por impuestos son las que están publicadas en esta normativa, en esta resolución. La facturación computarizada a través del sistema de facturación virtual es transitoria. El SIN establecerá periódicamente los pasos para las modalidades en línea para todos, y esto es pues ya publicado los dos primeros grupos, el primero que sale en el 1 de diciembre de este año y el segundo el 1 de abril del 2022. Las empresas que aún no están obligadas y deseen ingresar al modelo de facturación, ahorita estamos en un periodo de voluntariedad, así que la que desee incorporarse a este sistema, pues lo puede hacer con toda la tranquilidad sin tener una fecha límite para adoptar alguna de estas modalidades. Ya no van a haber las modalidades electrónica web y electrónica por ciclo, así que quienes tienen estas modalidades deben migrar definitivamente a una de las nuevas modalidades que están disponibles. El SIN también va a disponer de sistemas de escritorio para las modalidades de facturación electrónica en línea y facturación computarizada en línea. Cabe recalcar pues, que será un sistema que será publicado en una sola versión y pues tiene algunos procesos que son manuales. Cuando hablemos de la contingencia, vamos a tener que generar unos talonarios que van a estar asociados o deben estar registrados con el código CAFC, que es un nuevo código provisto por el SIN para este tipo de facturación. Vamos a poder emitir facturas que no estén relacionadas a nuestra actividad económica. Cabe recalcar que pueden ser facturas esporádicas.
se definen las modalidades de emisión individual y masivos o en paquetes y las modalidades en línea y fuera de línea cuando se hacen por alguna de las contingencias. También se agrega un nuevo documento que son las notas de conciliación que aplica únicamente, en este caso, para aquellas empresas que facturen servicios de telecomunicaciones, hidrocarburos, servicios básicos. Bien, entonces vamos entrando un poquito a la terminología. La firma digital, como ya bien lo dijimos, va a tener dos propósitos fundamentales. La primera es garantizar la integridad de cada una de las transacciones que ustedes emiten. En este sentido, la firma digital le agrega un sello a nuestros XML, que es donde se va a transcribir, donde va a estar toda la información de nuestras facturas, que va a garantizar que ese sello no sea modificado y nadie pueda modificar esa factura en el camino ni en el tiempo. Y segundo, pues va a garantizar que esa transacción o esa factura fue emitida por el contribuyente que es dueño de esa firma digital. Y así le agregamos esos dos componentes de seguridad y de integridad para todos los documentos que vamos a emitir. Vamos a hablar sobre el flujo de la facturación electrónica. ¿En qué consiste? Vamos a partir de una premisa fundamental, que la facturación electrónica en línea lo que me dice es que todos mis documentos electrónicos, todas las facturas que emita mi organización, deben ser transmitidas en línea. ¿Y qué quiere decir esto en línea? Pues que antes de que yo le entregue esa factura a mi comprador, al que me está comprando el bien o el servicio, primero debo enviar esa factura al SIN. El SIN va a correr unas validaciones y me va a decir si esa factura la puedo o no entregar a mi comprador. Entonces, de eso se trata la validación o de eso se trata el modelo de facturación electrónica en línea, de que primero esa factura va a llegar al SIN, el SIN la va a autorizar o me va a notificar de alguna observación o rechazo que se haya generado porque algún dato estaba incorrecto y solo en el caso en el que esté autorizada yo puedo entregar esa factura al contribuyente. Bien. Entonces, con eso vamos a evaluar el flujo. Vamos por el primer paso. Entonces, cuando se genera el acto de la compra-venta, el vendedor pues ingresa al sistema de facturación o el área encargada y genera la factura. Llena los datos del emisor, llena los datos del receptor, el detalle de la factura con los productos o servicios a facturar y finalmente se envía esta información a un sistema, como estamos poniendo en el ejemplo EDOC, que es un sistema que está en la nube, y EDOC es el que se va a encargar, pues primero, de validar que todos los datos que son mandatorios para ese tipo de documento estén siendo enviados en esa invocación. Segundo, va a validar que el tipo de dato también corresponda. Es decir, si la razón social es un dato de texto, pues que reciba texto y no esté recibiendo otro tipo de información. Entonces, una vez que hace estas validaciones, EDOC lo que va a hacer es generar el XML de la factura en la estructura definida por la ficha técnica del SIN y va a proceder a firmar el documento electrónico con la firma de este contribuyente que está emitiendo. Posterior a eso, EDOC envía la factura electrónica a impuestos. Impuestos va a correr otro set de validaciones, como pueden ser de cálculo, validar que el NID esté vigente o esté correcto. Y si todo está bien, entonces le va a decir a EDOC, listo, tienes tu factura autorizada. En ese momento, EDOC va a disparar dos procesos. Por un lado, le va a entregar mediante correo electrónico esa factura a ese comprador. Y por otro lado, también lo va a publicar en un portal web donde ese comprador, sobre todo si es comprador frecuente, de este que le está emitiendo la factura, puede entrar a este portal y consultar todas las facturas que se hayan generado para él en un periodo de tiempo. También EDOC lo que va a hacer es una tercera acción y notificarle al sistema de facturación, bueno, tu factura fue autorizada, tenla registro en tu sistema. Y una vez que se ha cumplido con esos pasos, se cierra el ciclo de la facturación cuando la factura es autorizada por el SIN. Si la factura llega a ser rechazada por el SIN o llega a tener alguna observación, igual EDOC y el sistema de facturación van a reflejar esa observación realizada por impuestos. Una de esas puede ser que el cálculo está erróneo, otra puede ser que el NID no es correcto y en esas ocasiones, pues desde el sistema de facturación vamos a tener que editar, corregir esa información o agregar la información que nos haga falta y retransmitir ese documento nuevamente al SIN. Y una vez que se pasen esas validaciones, entonces si queda el documento autorizado, en ese momento se puede
tanto enviar el correo electrónico como hacer la publicación de la factura en los diferentes medios en los que este contribuyente quiera poner a disposición de sus clientes. Bien, conceptos importantes de la facturación electrónica en línea. Vamos a tener diferentes terminologías que debemos entender. Por un lado es el CUIS. Tenemos diferentes códigos de autorización. Uno de esos es el CUIS, el Código Único de Inicio de Sistemas. Este código tiene una vigencia de 365 días y es la autorización que nos da el SIN para empezar a emitir con el sistema que estemos autorizando, que ya lo habíamos mencionado, pero lo recalco, puede ser a través de un sistema del SIN, puede ser por medio de un desarrollo propio o puede ser a través de un sistema de un proveedor tecnológico. Luego tenemos el CUFDE, que es el Código Único de Facturación Diaria. Este código lo solicitamos, como su nombre lo indica, cada día para poder tener la autorización del SIN de emitir este día con este código. Finalmente tenemos el CUF, que es el Código Único de Factura. Este ID se va a generar cada vez que emitamos una factura electrónica. Y luego tenemos el CAFD, que es el código para las facturas de contingencia. Luego tenemos los estados de respuesta del SIN. Me puede dar un autorizado o también me puede dar un rechazado de los documentos. Y esto es, pues, autorizado cuando cumpla todos los lineamientos establecidos en la ficha técnica y rechazado cuando me falta algún campo obligatorio, tenga algún error en cálculo o los NIDs estén incorrectos. Luego tenemos o vamos a hablar de la terminología de documento digital, documento fiscal digital, y esto es el XML junto con la firma de mi certificado digital. Eso va a componer un documento fiscal que le va a dar toda la seguridad de que esta transacción la emitió un contribuyente y pues que no ha sido adulterado o cambiado desde el momento que se generó la emisión. Los tipos de emisión que tenemos. Por un lado tenemos la emisión individual, es decir, hago ahorita mi factura y en ese momento se envía al SIN para autorización y luego la puedo entregar a mi contribuyente. Tenemos el envío de paquetes por emisión masiva para aquellas empresas que tengan procesos, ya sea a inicio de mes, a mitad o a final del mes, donde generan procesos automáticos para generar un lote de facturas. Ellos utilizan este tipo de envíos de paquete donde agrupamos cierta cantidad de facturas y las enviamos hacia el SIN. Finalmente tenemos el envío de paquete por contingencia. Esto es, cuando por algún motivo entramos en contingencia, y más adelante vamos a ver los tipos de eventos que pueden haber para entrar en esta modalidad, entonces yo voy a poder seguir facturando bajo ciertas condiciones. La principal es que pueda generar el XML y lo firme en ese instante que se generó el acto de compra-venta, y posteriormente puedo agrupar todas esas facturas. Primero notificarle al SIN cuál es mi evento significativo, qué fue lo que pasó, que por qué no pude emitir en línea, y posteriormente le envío en paquetes todas esas transacciones para que sean validadas y autorizadas por el SIN. Y finalmente tenemos pues los dos modelos de emisión. La emisión en línea es, en este momento espero la autorización del SIN y es la modalidad o el tipo de emisión que debe regir para toda nuestra facturación, independientemente del módulo que hagamos. Y la emisión fuera de línea solo puede aplicarse en determinados casos de contingencia, y para esto, como mencioné, debe cumplirse la condición de que genero el XML, lo firmo y ese paquetito lo dejo por un momento en stand-by hasta cuando ya supere mi evento significativo y lo pueda retransmitir a impuestos. ¿Cómo se ve una factura electrónica en línea? Pues listo. Cuando nosotros proporcionemos el correo electrónico al comercio donde le estamos pidiendo o donde estamos adquiriendo el bien o servicio, pues nos va a llegar a ese buzón de correo electrónico nuestra factura electrónica. Con eso nos olvidamos del papel. La impresión es opcional, pero pues ya que estamos trabajando en un mundo digital, pues lo preferible, y viendo el tema ecológico también, es no solicitar impresiones una vez que nos llegue la factura a nuestro correo. Entonces, llega a nuestro correo, vamos a recibir dos archivos. Por un lado, el XML de la factura. Esto es un documento que probablemente no lo entendamos nosotros, lo entienden más las máquinas o los sistemas que trabajan con este tipo de documento. Y vamos a ver un PDF que muchos de nosotros estamos familiarizados con este tipo de archivo, donde está toda la representación gráfica o todos los datos que están en el XML son legibles en este formato de PDF, donde podemos ver, bueno, cuál es el contenido de mi factura.
Así se ve una factura electrónica en línea. En la RND 1021-11 se establecen todos los campos que debe tener la factura electrónica de compra-venta y así la factura de exportación, la comercial de exportación y los diferentes tipos de facturas que tenemos, así como las notas crédito-débito, las notas de conciliación, todos esos formatos, inclusive el de rollo, están definidos en la normativa 1021-11. Bien, por acá tenemos las facturas. Vamos a tener las facturas de compraventa y estas se van a desglosar en diferentes rubros. Vamos a tener la factura comercial de exportación, las facturas para el sector de turismo, las facturas de alquileres, facturas para el sector de hidrocarburos, la de minería. Entonces, dependiendo de las actividades económicas que tengamos relacionadas y registradas en impuestos, vamos a poder utilizar determinados tipos de documentos. Por otro lado, tenemos las notas de crédito-débito que nos van a servir para hacer ajustes en el débito o crédito fiscal de las facturas que hayamos emitido. Y finalmente, las notas de conciliación que las van a utilizar un determinado grupo de empresas, ya sean estas las que facturen servicios básicos, servicios de telecomunicaciones, servicios de hidrocarburo y minería. ¿Cómo anulamos una factura electrónica? Tenemos dos mecanismos. Por un lado, el proceso o enviar los eventos de anulaciones, cuando queremos completamente eliminar una factura, y también podemos hacer el uso de las notas crédito-débito para ajustar ciertos campos o contenidos, cantidades de productos y valores de la factura electrónica. Los eventos de contingencia, bien, lo que estábamos conversando. Entonces, el SIN en esta resolución ha establecido 7 eventos de contingencia que lo podemos ver en cada una de las secciones. Y para cada uno hay un proceso o una acción que podemos hacer para superar esa contingencia o para continuar facturando mientras dure la contingencia. Uno es el corte de servicio de Internet, que no podamos acceder a los servicios de la administración tributaria, que ingresamos a una zona de Internet porque nuestros puntos de venta son móviles y no tienen alcance de Internet en esa zona, o las ventas en lugares sin Internet. Para cualquiera de estos eventos significativos, vamos a poder hacer uso de la emisión de facturas fuera de línea. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con el código único de facturación diaria que hayamos solicitado y el último que haya quedado vigente hasta antes de que haya sucedido alguno de estos eventos significativos. ¿Sí? El siguiente grupo de eventos es cuando tengo un virus informático o fallas de mi software donde estoy facturando electrónicamente, cuando cambio de infraestructura del sistema informático de facturación o falla algún componente de mi hardware y definitivamente no tengo un sistema donde emitir la facturación electrónica en línea o la computarizada en línea. En ese orden de ideas, pues mediante la resolución tenemos un mecanismo para poder seguir facturando y eso es a través de las facturas por contingencia autorizadas, ¿sí? Con el código que solicitamos al SIN podemos tener nuestro talonario de facturación por contingencia que una vez que se supere la contingencia, ya recuperé mi sistema, ya hicieron la reinstalación, debo retransmitir todas estas facturas que se generaron a impuestos, pues obviamente dejando en conocimiento qué fue lo que pasó, cuál de estas causas fue la que generó mi contingencia. Y finalmente, el último grupo, tenemos el corte de suministro de energía eléctrica en la sucursal donde esté emitiendo y para eso también tengo la opción de emitir facturas por contingencias autorizados por la administración tributaria y que pues deben ser solicitadas previamente. Bien, vamos ahora a ver estos beneficios que a muchos contribuyentes les ha llamado la atención y pues que pareciera algo que no lo esperábamos, pero es uno de los beneficios de la tecnología. Entonces, por un lado, que a la administración tributaria va a ser la que nos dé las sugerencias de las declaraciones juradas para el registro de las compras y ventas. Entonces, nosotros vamos a ver ya en los portales de impuestos cuál va a ser la declaración sugerida y lo único que vamos a tener es que aprobar o hacer alguna modificación en caso de que no haya quedado algún registro en impuestos de algún movimiento que hayamos realizado. Ya no tienen la obligación de registrar sus ventas en el registro de compras y ventas
repito, no se debe registrar las ventas. ¿Por qué? Porque el contribuyente que ya inicia con facturación electrónica, con todos sus modelos de facturación, ya el SIN tiene esta información y no es necesario hacer el registro de las ventas. No así el registro de las compras, que como bien mencioné, vamos a tener un mix entre facturaciones de compra electrónicas que recibimos y facturación probablemente manual. Entonces, en las de compra sí nos toca hacer las validaciones o registrar aquellas que se hayan generado en físico para poder consolidar toda la información. Bien, entonces, ¿qué pasa? Y la pregunta de todos los contribuyentes, ¿qué sistema debo adoptar? ¿Cuándo lo debo adoptar? Bueno, primero es tener claro qué modalidad deben adoptar de los modelos de facturación que están disponibles. Y segundo es, voy a ver o analizar cuál es mi volumen de facturación. ¿Tengo un sistema de facturación o no? Si vengo de la facturación manual y tengo un volumen de facturas pequeñas, tengo dos opciones. O puedo utilizar el portal web en línea de impuestos o puedo utilizar algún sistema que esté autorizado también por impuestos de algún proveedor para que me ayude a hacer esta facturación y probablemente también me ayude a gestionar algo de mi negocio, hacer cotizaciones en línea y de una cotización generar la factura o poder automatizar más ese proceso de facturación. Porque el portal web en línea del SIN es un sistema que va a ayudar muchísimo, no tiene costo, es gratuito, pero pudiera tener algunas limitaciones en algunos procesos que quizás los querramos automatizar. Para las empresas medianas, entonces, que quizás ya tengan algún sistema de facturación, tengan un ERP, se pueden hacer adaptaciones para que no tengan que cambiar ese sistema, sino únicamente extraer la información, comunicarla a un sistema, en este caso de un proveedor que esté certificado o autorizado por el SIN y que haga todo el proceso de la facturación electrónica y la envíe a impuestos. Este tipo de integraciones, en el caso de DOC, como mostramos en la pantalla, se puede hacer a través de web services, a través de bases de datos o a través de archivos de texto. Y finalmente, para empresas grandes que probablemente utilicen un ERP como SAP en las diferentes versiones, SAP Business One o SAP R3, S4HANA o By Design, hay desarrollos propios, como es en el caso de Gurusoft, que provee conectores propietarios para hacer esta extracción de la información y el proceso es completamente transparente para las empresas. Y es este conector el que se encarga de hacer toda la comunicación con EDOC, con el SIN y manejar todo este flujo de la facturación electrónica en línea o en el caso de que se pierda comunicación en este canal donde interactúan diferentes componentes, puede hacer la facturación fuera de línea. Y de la misma manera, con ERPs como Oracle, con Microsoft Dynamics o sistemas de punto de venta y con plataformas de e-commerce o sistemas propietarios, también se pueden integrar hacia DOC para hacer todo el flujo de comunicación de la facturación electrónica en línea. Bien, finalmente, uno de los puntos que también queríamos abarcar en esta presentación, ¿cómo sé si tengo o no que facturar electrónicamente y a partir de cuándo? Bien, ustedes pueden escanear con sus celulares este código QR que están viendo en pantalla, los va a llevar directo hacia la página de Impuestos Nacionales del SIAT, donde van a poder consultar a través de su NIT cuál es la fecha y cuál es la modalidad de facturación que deben adoptar. Recordemos que hay dos resoluciones, la 1021-12, aquí hay una lista de 171 empresas que deben empezar a facturar electrónicamente en línea y a utilizar también las otras modalidades a partir del 1 de diciembre. Y luego tenemos la resolución 1021-19, donde ya está publicado el segundo grupo de empresas, donde hay 2.491 contribuyentes que deben empezar a adoptar una de estas modalidades a partir del 1 de abril del 2022. Que no nos sabe por sorpresa y desde ahora empecemos a consultar de acuerdo a mi NIT cuál sistema puedo adoptar. Si la consulta no les arroja ningún valor o les arroja que no está definido, es porque todavía el SIN no les ha o no los ha colocado en alguno de estos grupos y tienen dos opciones. O esperan a que el SIN les notifique en qué grupo van a estar adoptando uno de estos sistemas o lo pueden hacer proactivamente, ya que ahorita es un proceso voluntario. Finalmente, ¿cómo elegir un buen proveedor? Y aquí pues les puedo dar muchísimas recomendaciones dependiendo de qué sistema tengo que utilizar.
busquen proveedores, en el caso de que lo tengan que elegir, si no pueden utilizar el portal gratuito del SIN, proveedores que estén certificados por el SIN, que sean sistemas que estén autorizados por el SIN, que tengan experiencia en facturación electrónica, porque aquí podemos escuchar muchas historias, muchos escenarios, pero a donde siempre debemos converger todos es hacia la normativa y tener en cuenta que la facturación electrónica en línea debe hacerse en línea y que los escenarios fuera de línea pues son en los casos en los que se presente una de las contingencias que realizamos. Ese tipo de conocimiento, experiencia y el acompañamiento que ustedes les van a dar durante este proceso es muy valioso y por eso es importante que lo tomen de empresas que tengan esta experiencia y madurez en los procesos de facturación. No cambiar drásticamente los procesos de facturación que ya tienen de sus empresas, porque finalmente es contemplar algunos campos que ahora van a ser mandatorios, hacer la extracción y hacer todo el proceso de facturación electrónica en línea. No están necesariamente obligados a cambiar de sistemas, así que quien les esté recomendando eso, pues probablemente no sea un correcto proveedor y más bien pues busquen asesoría correcta. Un proveedor que les brinde soporte, que les dé respuesta a sus inquietudes o que les dé el acompañamiento para hacer reuniones con el SIN, poder aclarar los diferentes escenarios que ustedes tienen y dudas. Que les dé seguridad y garantía sobre el manejo de su información. Recuerden que van a utilizar algún sistema de otra empresa y que esos sistemas estén enmarcados en normativas o en estándares internacionales que garanticen la seguridad de la información, como es el caso de la ISO 27001. Que tenga el servicio disponible en un data center que les genere a ustedes confianza para que tenga redundancia, que lo tengan disponible 24 horas al día, que no sea un sistema que se caiga, que no esté disponible, y eso lo hacemos a través de plataformas o data centers robustos que hay en el mercado. Capacidad de transaccionalidad, si son empresas medianas, grandes, que facturan un volumen considerable de transacciones, pues que ese sistema les vaya a dar la capacidad y la seguridad de que va a soportar su nivel de transacciones. Que trabaje junto a su equipo de IT para hacer las integraciones en el caso de que se requiera y que también les dé facilidades en el desarrollo de las pruebas de los diferentes escenarios sobre los cuales se van a integrar. ¿Quién es Gurusoft en Bolivia? Bueno, Gurusoft es una empresa boliviana, estamos autorizados por impuestos para proveer el servicio de facturación electrónica en las normativas que ha publicado y pues con esta nueva normativa nuestros sistemas se han adaptado a las especificaciones técnicas. Tenemos una solución autorizada que es EDOC de facturación electrónica y específicamente para SAP tenemos desarrollos propios que están incluso certificados por fábrica, garantizando las mejores prácticas a nivel de desarrollo. Somos una compañía ISO 27001 certificada, esta es una certificación con estándares internacionales que garantizan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Con eso ustedes pueden tener la tranquilidad de que en los sistemas donde se está manejando el proceso de facturación electrónica ha pasado por un riguroso proceso de auditorías y de validaciones para garantizar estos tres componentes importantes de la información. Nuestros sistemas están alojados en los data centers mejores reconocidos a nivel mundial, como es Amazon Web Service y Microsoft Azure, y tenemos alianzas en Bolivia, como por ejemplo con DigiCert, para la generación de los certificados y firmas digitales, que es uno de los componentes que van a necesitar cuando migremos a este proceso de facturación electrónica en línea. Recordemos que en Bolivia solo hay 2 empresas que pueden proveer estos certificados digitales. Y finalmente, pues tenemos presencia en 9 países de la región, abarcando Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde llevamos más de 8 años trabajando en los procesos de facturación electrónica, llevando a muchas empresas grandes, medianas, pequeñas, multinacionales, a sumarse a este proceso de transformación digital y aprovechar los recursos tecnológicos ahora en la facturación electrónica, cumpliendo con la normativa de cada uno de los países. Estos son los países donde tenemos presencia, abarcando las diferentes regiones. Y pues finalmente acá les dejamos nuestros datos por si tienen consultas, accesos a nuestras redes sociales, donde hemos dictado algunos webinars donde profundizamos más sobre las resoluciones y pues con mucho gusto nuestro equipo estaría muy gustosos de atenderlos y apoyar a todas las consultas que tengan. Muchas gracias, Wendy, por la
por la presentación muy clara y concisa sobre los beneficios de la facturación electrónica y cuáles son los pasos que las empresas deben seguir para poder acceder a los servicios de Gurusoft. Te traslado un par de consultas que me parecen oportunas. La primera, tú has explicado que Gurusoft tiene un software validado por impuestos para poder ofrecer el servicio de facturación electrónica. ¿Las empresas requieren algún tipo de adaptación tecnológica in-house, algún tipo de desarrollo que deban realizar para poder incorporar los servicios de Gurusoft? ¿O ya ustedes se encargan de toda la integración, de todo el desarrollo de los proyectos dentro de las empresas y se han de despreocupar de este tema? Sí, correcto. Bueno, hay diferentes soluciones y estas soluciones deben ser adaptadas al modelo de facturación, al tamaño de la empresa, al volumen de facturación que hace cada una de estos contribuyentes. Y por eso no te puedo decir, tenemos una única solución para todos, porque sería mentir, digamos. Nosotros tenemos y nuestra experiencia nos ha llevado a generar un producto para el tamaño de la empresa y para las necesidades que las empresas tienen. Por eso un punto importante son esas primeras reuniones de acercamiento donde se entienda cuál es el modelo de negocio que lleva cada una de las empresas, qué necesidades tiene, qué volumen va a manejar, si la facturación va a ser únicamente en línea o si también necesita manejar modelos de contingencia para la facturación fuera de línea, y con eso pues se establece el producto que mejor se adapta a las necesidades de ese contribuyente. Y ese es parte del valor agregado, el acompañamiento que le damos a los contribuyentes para que puedan elegir la mejor opción acorde a su modelo de negocio, a su volumen de facturación. Y dependiendo de eso van a venir las integraciones, van a venir los componentes o adaptaciones que hagamos a su sistema. Excelente. Algo que comentaste durante la presentación y que es muy importante para las empresas es la confidencialidad de la información. Sobre todo, tú lo decías muy bien, manejas compras, manejas ventas y por lo tanto puedes tener un conocimiento muy certero del negocio y del volumen de los clientes y proveedores con los que operan las empresas. ¿Qué tipo de garantías ofrece Gurusoft para que las empresas que realizan facturación electrónica no tengan que estar preocupadas por acceder primero a sus datos, que es uno de los problemas muchas veces con ciertos proveedores, la dificultad de poder acceder a tu información, y segundo, de que esa información esté realmente protegida? Sí, correcto. Este tema de la seguridad de información lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, donde estamos trabajando más en un entorno digital, donde trabajamos desde casa, a veces desde las computadoras del trabajo, a veces computadoras personales. Entonces, eso genera o abre a veces brechas de seguridad que deben ser controladas justamente para que los sistemas se manejen de una forma segura, para que la información se mantenga confidencial, se mantenga íntegra, que no sea cambiada durante el tiempo y también que esté disponible en el momento que yo la quiera consultar porque es mi información. Y en ese sentido, sí, Gurusoft, a lo largo de estos años de experiencia que tiene en facturación electrónica, ha adoptado, implementado procesos y mecanismos a sus sistemas, auditorías, análisis y muchos otros componentes que forman parte de esta certificación ISO 27001, que nos ayuda a garantizar esos tres pilares fundamentales: la integridad de la información, de que no sea modificada; la confidencialidad, de que no esté expuesta y que cualquiera la pueda acceder, sino únicamente el contribuyente que la generó; y que esté disponible mediante sistemas de redundancia, accesos, planes, etcétera, que ayudan a que las aplicaciones estén en un entorno confiable y que siempre estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y que se puedan acceder desde diferentes dispositivos. Si tengo ahorita acceso a través de mi tablet, a través de mi celular o a través de mi computadora, que lo pueda hacer sin ningún problema. Excelente, excelente, Wendy. Realmente muy clara la explicación, muy concisa y además, como tú decías, la facturación electrónica ofrece oportunidades que creo que se han de explorar. Entre ellas, por ejemplo, la capacidad que tienen las empresas de simplificar la burocracia contable dentro de las organizaciones y dedicarse más
a aplicar la inteligencia de negocios a partir de los datos. Es un ámbito en el que con seguridad además Gurusoft tiene soluciones y está mejorando continuamente el software para que de esa forma las empresas tengan el soporte que necesitan. Una última consulta y con esto cerramos, Wendy, en relación al soporte que Gurusoft da y el acompañamiento a las empresas. A veces cuando incursionas en estas nuevas modalidades de facturación, las empresas suelen tener cierto temor a la equivocación, más aún cuando hablamos de impuestos en Bolivia. ¿Cuál es el soporte, qué tipo de servicio de acompañamiento da Gurusoft para poder hacer este desarrollo e integración en función de la realidad propia de cada empresa? ¿Cuál es el soporte que se brinda en casos de necesidad de adaptar ciertos mecanismos de emisión de la factura, de poder acompañar a las empresas en cualquier problema que tengan en su día a día? Exacto, sí, y es válida. Estamos frente a algo nuevo probablemente, a donde hay que cumplir con diferentes requisitos que nos generan esa incertidumbre. ¿Cuál es el valor agregado de Gurusoft? Pues primero el acompañamiento, el sólido conocimiento de todo el proceso para habilitar a las empresas, para llevarlas a un ambiente de producción o de operación regular. Y entonces es ahí donde les proporcionamos a las empresas un ambiente o un entorno de pruebas, que normalmente le decimos el ambiente de calidad. En ese ambiente las empresas pueden hacer N cantidad de facturas de los diferentes modelos de negocio, de los diferentes modelos de facturación que tienen, que les va a ayudar a dar esa tranquilidad que todos los sistemas, tanto el sistema desde donde están facturando como el sistema donde se estructura todo el XML y el firmado, cumplen con la normativa del SIN, y también hay simulaciones donde el SIN nos responde y nos dice, listo, tus facturas están correctas o no. Es un paso previo y es uno de los puntos fundamentales antes de empezar a emitir las facturas electrónicas en línea ya en nuestra operación regular. Entonces, en este ambiente de calidad es donde las empresas pueden probar, pueden consultar, podemos hacer reuniones con el SIN, podemos hacer reuniones internas donde disipemos todas las dudas que se generen acerca de los modelos de facturación de estas empresas. Y si tenemos que hacer algún tipo de integración adicional o corregir alguna integración o hacer modificaciones en el sistema, pues tienen el acompañamiento de todo nuestro equipo técnico para identificar esos escenarios específicos y poder lograr esas integraciones en pro de cumplir con la normativa de impuestos nacionales. Excelente, Wendy. Muchísimas gracias a ti y a Gurusoft por esta explicación. El objetivo de los Cyber Days es acercar tecnologías, soluciones a los emprendedores para que puedan digitalizarse y puedan mejorar su gestión con un enfoque de transformación y de innovación. Así que creo que la tarea la hemos cumplido con esta excelente presentación, con esta oferta que ustedes hacen como Gurusoft al mercado nacional, que nos parece sumamente interesante. Y los alentamos a seguir innovando, a seguir construyendo soluciones que sirvan para que los emprendedores puedan competir en las mejores condiciones. Gracias, Wendy, gracias a Gurusoft por acompañarnos en los Cyber Days 2021. Un placer haber contado con ustedes en esta presentación. El gusto es para nosotros. Invitamos a todos a que nos contacten, miremos los webinars que están disponibles y nos informemos sobre este proceso para que no nos tome de sorpresa. Un gusto para nosotros haber participado. Gracias a ustedes. Continuamos con las siguientes presentaciones.